Hola familia, acompáñenos a cantar que no hay nadie como nuestro Dios en esta mañana. El mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti, y vengo a ti, sin miedo y sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles,
es Dios de imposibles, iglesia. La palabra dice que hemos sido llamados de la oscuridad a la luz, de la esclavitud del pecado a la vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es razón por celebrar en esta mañana. Así que vamos a cantar y declararlo juntos, que ya no somos esclavos a nuestro temor, a nuestro pasado, a nuestro pecado. Hemos sido nuevos, hechos criaturas nuevas en Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor, y me das libertad en la adversidad. Ya no hay más amor, y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y antes de nacer, y escogido fui por tu gran amor. Y yo volví a nacer y pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí, y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo
te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y tú aquí estás y debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor, aquí estás sanando mi corazón, te adoraré y te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Por fe lo declaramos, Señor, aunque nuestros ojos no puedan ver, nuestra boca hoy confiesa por fe, Señor, que tú estás obrando todas las cosas para tu gloria, para nuestro bien, Señor. Ayúdanos a creerlo y a mantenernos firmes en tu verdad. Diles, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso.
eres tú, Señor. Hoy y siempre tú eres fiel y tú permaneces. Nosotros fracasamos, Señor. Nosotros nos quedamos cortos, mas tú nunca nos fallas. Ayúdanos a seguir creyendo en esta verdad, Señor. Que tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estás con nosotros y que tú eres por nosotros, Señor. Te exaltamos y depositamos nuestra confianza en ti. En ti y solo en ti, Señor. Amén. Y damos gracias a Dios por este tiempo de oración que hemos tenido. Una vez más, bienvenidos a nuestro servicio de este día. Mi nombre es Eric Burgos, de aquí de la iglesia The Grove en Riverside. Hoy, después del mensaje, participaremos de la Cena del Señor. Si no lo tiene listo ya, pero quiere hacerlo, quiere pausar este mensaje a la hora de participar, lo puede hacer, ya que queremos celebrar juntos este día lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que inmediatamente después del mensaje entraremos a la Cena del Señor. Antes de empezar el mensaje de este día, quiero decirles también que estamos trabajando en el planeamiento de regresar a nuestro edificio, a nuestros servicios, y entendemos muy bien y sabemos que algunos de ustedes están listos, ansiosos por volver, y algunos quizás todavía no. Por lo que hemos planeado y estamos en eso todavía. Pero nuestro plan, hermanos, es que para el próximo domingo 12 de julio, escriba esto, el próximo domingo 12 de julio tendremos nuestro primer servicio aquí en el patio de la iglesia, enfrente del bautisterio. Usted puede venir, pero tendremos que recordarles algunas de las medidas que estamos pidiendo. Es que traiga a su familia, si va a traer a su familia, pero tiene que mantenerse con ellos, ya que no tendremos cuidado de niños. Y la otra es, pues, que también parte de las normas que se nos ha pedido para hacer un servicio como estos, es que, aunque estamos afuera, se requiere que todas las personas que vengan tengan una mascarilla también. Si usted no siente que está listo para hacer esto, no hay ningún problema, puede seguir viendo nuestro servicio a través de esta plataforma. Pero durante la semana le estaremos dando detalles de la hora específica y más detalles acerca de qué esto significa. Pero el próximo domingo, 12 de julio, estaremos regresando aquí con nuestro servicio. Ese servicio puede ser un poco más corto y va a ser definitivamente muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Muy bien. Estamos en esta serie que hemos titulado Repensar, y este es un tema porque nos ha hecho meditar sobre muchas cosas en cuanto a lo que está pasando hoy en día, en cuanto a nuestra manera de vivir, en nuestra manera de seguir al Señor. Hoy estaremos hablando sobre el tema el fracaso. En otras palabras, estaremos repensando acerca del fracaso. Sabemos que es un día de fiesta este fin de semana de independencia, así que también damos gracias a Dios por el tiempo que nos da de estar en este país y las oportunidades que tenemos. Yo estoy contento y agradecido con Dios por la oportunidad que todavía tenemos de tener este medio y poder así compartir la palabra de Dios. Esa es parte de la libertad que tenemos en este país. Muchos no tienen esta oportunidad. Muchos no tienen la oportunidad de, como nosotros, estar en un país donde se puede predicar el evangelio libremente. Pero damos gracias a Dios que nosotros sí podemos. Así que estamos contentos por eso. Y de antemano les deseamos un feliz día de independencia y un fin de semana también largo para algunos. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice esto, que Cristo nos libertó para que vivamos en verdadera libertad. Por tanto, mantengámonos firmes, dice, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, es por esta libertad que tenemos en Cristo, además de la libertad que todavía tenemos en este país, que podemos gozar de muchas cosas más. Algo que veremos en esta mañana, de cómo el Señor nos libró de nuestros pecados, de cómo el Señor nos libra de nuestros fracasos y cosas como estas. Hoy que estamos hablando del fracaso, es bueno saber que el Señor también nos ha librado de cosas como estas al morir en la cruz por nosotros. Entonces, otra vez, volvemos a nuestro tema de repensar
y hoy meditamos sobre el fracaso, Creo que todos en nuestra cultura y en nuestro alrededor sabemos lo que es el fracaso. Todos sabemos que fracaso para algunos quiere decir algo que no tiene remedio, algo que ya se echó a perder, ¿verdad? Fracasar en algo no es una cosa fácil. Cuando hablamos de fracasar, nos produce temor. Ninguno de nosotros se levanta pensando, hoy este día va a ser ese día que voy a fracasar. Todos nos levantamos pensando que ese es el mejor día que vamos a tener y por supuesto haremos hasta lo imposible por no fracasar en nada de lo que hacemos, en nada, ¿verdad? Creo que está de más si te preguntaran este día, ¿alguna vez has sentido miedo al fracaso? Todos lo hemos sentido. Algunos incluso pensamos mucho en qué piensa la gente de nosotros. Es demasiado importante para algunos que la gente piensa de nosotros. Por eso es que las redes sociales tienen tanto éxito, porque hay una manera en las redes sociales de que la gente esconde verdaderamente lo que es. Y tienen un motivo grande para que la gente piense de que nunca tienen fracasos. La posición de ser fracasado o de cometer un error a veces viene a nosotros y lo pensamos, lo meditamos mucho. ¿Qué es lo que podemos evitar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que estas cosas no lleguen a nosotros? Tanto como no decepcionar a alguien, como no perder nuestro trabajo y sobre todo, creo, no decepcionar a nuestra familia. Como creyentes nosotros sufrimos de algo y es un temor a fracasar y decepcionar a Dios. Creo que es muy común entre nosotros. Hemos tenido miedo al fracaso muchas veces. Y el fracaso o ese temor nos hace retroceder. O no nos deja avanzar. O no nos deja ni siquiera intentar hacer algunas cosas. Puede paralizarnos. Puede paralizar a algunos de nosotros. Entonces, tenemos que meditar en que el fracaso es algo con lo que tenemos que tratar día a día. Y el temor a fracasar, el mismo temor a fracasar, nos puede en realidad llevar al fracaso. Vamos a hablar acerca de esto hoy en día. Escribe esto, donde quiera que quieras, en tu Biblia, alguna nota, escribe esto, por favor. Número 1 es que todos experimentamos el fracaso. Todos experimentamos el fracaso. En primer lugar, todos experimentaremos el fracaso porque es algo de lo cual no podremos escapar. Una de las razones más fuertes por las que creemos que ninguno de nosotros está excepto de fracasar es porque la Biblia habla de esto. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice esto: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el motivo principal por la que encontramos fracaso en la vida es porque estamos lejos de Dios. Hemos estado lejos de Dios. Yo quiero decirte algo este día. Me fascinó y por eso lo quiero compartir contigo. En primer lugar, que el fracaso puede ser destructivo o puede ser productivo. Otra vez, el fracaso puede ser destructivo o puede ser productivo. Es increíble pensar esto, pero es una realidad. Pero además también el éxito puede producir dos cosas en nosotros. O sea, lo opuesto al fracaso, el éxito. El éxito puede producir orgullo o humildad. El éxito puede producir orgullo o humildad. Recuerda estas dos cosas porque son importantes de acuerdo a lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, la Biblia está llena de gente perfecta, gente que hizo las cosas muy bien, pero también la Biblia habla de personas que hicieron y fracasaron. Personas que tuvieron que pedirle perdón a Dios por su manera de ser. Personas que fueron utilizadas por Dios, pero que también tuvieron faltas en su vida. Parece ser como que en algunas partes y en algunas personas, como que Dios provocó que tuvieran ciertos fracasos primero para traer éxito y para que trajeran gloria a su nombre. No, eso no quiere decir que Dios quiere que fracasemos. Dios no está a favor del fracaso, ni quiere que nosotros experimentemos como estas, pero a veces nos permite fallar para hacernos crecer y madurar. Nos permite tener estos tropiezos en la vida
para que nosotros crezcamos. Por eso dije, ¿recuerdas que el fracaso puede ser destructivo, puede ser productivo? Entonces vamos a ver algunos de los ejemplos, y creo que uno de los ejemplos mejores en la Biblia acerca de una persona que experimentó fracasos fue el apóstol Pedro. Todos nosotros conocemos la historia del apóstol Pedro. Cuando hablamos del apóstol Pedro, todos conocemos la historia. Y sé que todos vamos y pensamos rápidamente, oh sí, Pedro fue el que negó al Señor, fue el que se equivocó. Pero también Pedro fue usado al final de la historia por Dios para traer el mensaje y salvación a muchas personas. La primera parte donde vemos que Pedro falla está en el capítulo 5 de Lucas. Dice que Jesús estaba en el barco y Pedro estaba enseñando a pescar a la gente. Cuando Jesús se acerca a Pedro, le dice que eche sus redes al mar. Y Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche. En otras palabras, Señor, no sé si sabes, pero yo soy pescador de profesión y no hemos pescado nada, absolutamente nada. Y el Señor le dice, hazlo. Y entonces Pedro se da cuenta que recibe una pesca milagrosa. Vamos a ver lo que dice en capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, pues soy un pecador. Entonces, este es su primer encuentro de Pedro con el Señor. El Señor hace un milagro maravilloso ahí, sus redes de Pedro se rompen de tantos peces. Y entonces Pedro dice, algo está sucediendo aquí. Este es un hombre de Dios. Y él reconoce que es un pecador y que el Señor no debía estar ni siquiera cerca de él. Más adelante, en el versículo 10 dice esto, Lucas 5:10. Como también no estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón, hablando el Señor de Pedro. Aquí el Señor se lo aclara. Sé que tienes experiencia en cuanto a pescar, sé que sabes lo que es pescar, pero de ahora en adelante yo te haré pescador de hombres. Y las primeras palabras que Jesús le dice aquí es, no temas. En otras palabras, no tengas miedo, Pedro. ¿Por qué el Señor le diría esto? En primer lugar, cuando vemos la historia, podríamos decir, bueno, Jesús sabía en realidad quién era Pedro. Era un hombre pecaminoso. Algunos dicen que quizás tenía un lenguaje muy vulgar. Pero Jesús se acerca a él y le dice, voy a hacerte pescador de hombres. Pedro lo reconoce y sabe que Jesús es un hombre diferente. Y por eso él dice, tú eres un hombre santo. Yo ni siquiera debería estar cerca de ti. Pero el Señor sabía y el Señor quería asegurarse que Pedro no tuviese temor de seguirlo. ¿Por qué? Quizá porque Pedro sabía que iba a fracasar. Quizá Pedro se conocía a sí mismo. O quizás Pedro se comparó con Jesús y dijo, si sigo a este hombre, yo soy un hombre pecador. No creo que tenga éxito con lo que me está diciendo. Jesús le dice que tiene un trabajo para él. Y en este pequeño pasaje, en estos 2 versículos, vemos que Jesús muestra gracia al apóstol Pedro. Es más, todavía su nombre ahí era Simón. Encontramos también en el capítulo 14 de Mateo, versículos 27 al 33, esto. Dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Verso 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es otra parte de la escritura aquí donde encontramos a Pedro, un Pedro muy valiente. Mira a Jesús caminar sobre el agua y lo primero que dice es en este capítulo 14 de Mateo, si eres tú, Señor, deja que yo vaya contigo. Si eres tú el que está caminando sobre el agua, yo quiero caminar también hacia donde tú estás. Y Pedro dice que se lanza y empieza a caminar sobre el agua. Lo interesante de esta historia es de que sí dice la historia que Jesús caminó sobre el agua y cuando llamó a Pedro, Pedro incluso caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y cuando vio a su alrededor,
tuvo temor. En otras palabras, Pedro tenía algo en él. Creo que tenía mucha valentía, mucha fe también. Pero en este lugar, Jesús lo llama y dice, Pedro, te faltó la fe, te faltó la fe. Número 2, escribe esto. Pedro entonces no temía al fracaso. Pedro no temía al fracaso. Entonces, creo que Pedro había entendido, además de ser una persona muy, como muchos dicen, creo que era impetuoso. Pedro se animaba más que otras personas. Además de hacer esto, también Pedro había tomado en serio las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dijo, sígueme, y cuando Jesús le dijo, vamos, ven detrás de mí. Entonces, no hay muchas personas, aparte en la Biblia, es más, no existe otra persona en la Biblia que dice que haya caminado sobre el agua, sino solamente Jesús y Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo dispuesto a seguir al Señor. O sea, hay parte de la historia de Pedro, podemos usarla como ejemplo de mucho fracaso, pero también hay parte de su historia en que vemos que Pedro hizo cosas sin temor, y una de ellas fue caminar sobre el agua y seguir al Señor. Ahora la pregunta es, ¿volvió a fallar Pedro aún de que Jesús lo llamó a ser pescador de profesión, a ser pescador de hombres? ¿Volvió a fallar Pedro aunque el Señor lo llamó? Sí. ¿Tuvo temores Pedro? De acuerdo a ese pasaje que leímos, también. Tuvo temor y se hundió. Entonces, tuvo fracasos, sin embargo siguió hacia adelante. Y creo que la lección más importante que podemos ver aquí es que el Señor siempre estuvo con él para ayudarlo a crecer y a madurar en su caminar. Número 3, escribe esto. Cada fracaso viene con una lección. Cada fracaso viene con una lección. Creo que todos sabemos que esto es algo que aún la gente y aún los no creyentes saben. De todo fracaso aún hay algo que aprender. Como creyentes nosotros sabemos que de todo fracaso hay una lección que aprender del Señor hacia nosotros. Nunca vamos a dejar de aprender. Alguien dijo, el momento que tú te sientes y digas, ya aprendí, ya sé todo, entonces cuando fracasaste. Nunca dejamos de aprender, incluso en nuestros fracasos. Y Dios quiere enseñarnos a través de nuestros fracasos, a través de nuestros momentos difíciles, que podemos crecer así también. Está probado, Pedro no hizo las cosas bien. Lo encontramos en la Biblia, falló. Pero cuando falló, el Señor estuvo ahí para levantarlo. Lo acabamos de leer. Caminó sobre el agua y se hundió. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Pero el Señor estuvo ahí para sacarlo adelante. Y cuando fue arrastrado, entonces el Señor lo sacó adelante en esa tempestad. Lo encontramos en ese pasaje que acabamos de leer. Todos los que estaban ahí dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y Pedro también se dio cuenta. Yo creo que se fue un día en que Pedro creció y su fe creció más también. Entonces, la pregunta es, cuando fracasamos, cuando tenemos momentos difíciles, ¿crecemos, aprendemos de Dios? ¿Recordamos su bondad, recordamos lo poderoso que Él es? ¿O queremos quedarnos en ese estado de que nos hundimos sin clamar al Señor? Dios siempre usa una manera poderosa, o tiene una manera poderosa de usar nuestros fracasos también. Vamos a ver el peor fracaso del apóstol Pedro, y es el negar al Señor antes de Jesús ir a la cruz. Está en el libro de Juan capítulo 13, versículos 36 al 38. Dice, ¿y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Wow. En este pasaje de la Biblia encontramos que Pedro insistió, y algunos hemos sido muy fuertes quizás en criticar al apóstol Pedro cuando decimos, Pedro habló muy rápido. Y parece que sí, porque sus palabras son, Señor, ¿a dónde vas? Yo quiero ir contigo. Jesús le dice,
no creo que estés preparado, Pedro. Y él dice, no, yo soy, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Dime, ¿a dónde vas? Yo iré contigo. Y el Señor le dice aquí, en el versículo 38 especialmente, le dice, Pedro, ¿estás seguro que puedes dar tu vida por mí? Porque déjame decirte que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces, Pedro no tenía la intención de fallar. Sin embargo, Jesús le dijo, vas a fallar, Pedro, vas a fallar. Nadie, otra vez, como dijimos al principio, tiene la intención de fallar. Ninguno de nosotros quiere fallar. La Biblia nos dice claramente, y estoy hablando con creyentes, estoy hablando con cristianos. La Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Hay una lucha dentro de nosotros a hacer lo bueno, todo el tiempo. Sin embargo, sabemos que es una cosa difícil, pero el Señor quiere enseñarnos mucho a través también de nuestros fracasos. Vamos a Lucas capítulo 22, versos 54 al 60. Este es el apóstol Pedro otra vez. Parte de sus fracasos. Dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Verso 56. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Ahí está. Aquí se cumple lo que Jesús le había dicho al apóstol Pedro. Te voy a garantizar, Pedro, de que antes de que cante el gallo me vas a negar. Jesús se lo dijo, Jesús se lo enseñó antes y Pedro niega a Jesús no una, no dos, sino 3 veces. Y Jesús fue testigo de esto. Cuando vemos esto, y algunos lo hemos visto en algunas películas, vemos el momento en que Pedro niega al Señor y Jesús observando a Pedro, porque estaba en un lugar donde era público el juicio que Jesús estaba teniendo. Y algunos han dicho que ese debe haber sido un momento muy difícil para Pedro ver a los ojos del Señor, negarlo y estarlo viendo. Y lo negó 3 veces. Imagínate la vergüenza que sintió el apóstol Pedro. Se dio cuenta que Jesús le había dicho la verdad, que acababa de negar a su maestro. Se sintió derrotado, se sintió lo peor. Dejó ese lugar y lloró amargamente, dice la historia. Hizo exactamente lo que Jesús le había dicho que haría. Lo que él había dicho una y otra vez que no iba a hacer nunca, negar al Señor. Se vio en una situación muy difícil, muy pronto. Quizás fue el error más grande de su vida. Mateo 26:75, sin embargo, dice esto. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro se sintió muy mal. Sin embargo, sintió remordimiento y se sintió tan mal que lloró amargamente. Era un símbolo de su arrepentimiento. Nosotros también nos hemos puesto en ese lugar muchas veces. Hemos negado al Señor, quizás con nuestras acciones. Y cuando reconocemos esto, sentimos vergüenza y culpa. Y tenemos que venir a Dios y reconocer que de nosotros hay muy poco bueno y que de nosotros una y otra vez vamos a cometer el mismo error. Vamos a fracasar quizás una y otra vez, aun cuando nuestras intenciones sean buenas. Pero yo te pregunto, cuando fracases, ¿lo vas a reconocer? Cuando niegues al Señor, ¿estás dispuesto a reconocerlo? ¿Te lamentarás por ello? ¿Te arrepentirás de ello? ¿Serás cambiado por eso? ¿Hará Dios lo que quiere que hagas después de eso? ¿Cómo responderás al sentirte que has fracasado o que le has fallado a Dios? Hay gente
que toma de diferentes maneras el fracaso. Por eso dije al principio, el fracaso puede ser tomado de dos formas, al igual que el éxito. En algunos produce diferentes cosas. El éxito a algunos puede traer humildad y en otros produce ¿qué? Orgullo. Y el fracaso puede ser productivo, puede ser constructivo, puede ser también destructivo. Pedro hizo esto, miró a Jesús y quizás pudo poner muchas excusas, pudo negarse y decir una y otra vez por qué razón le falló, por qué razón hice esto, por qué razón hice lo otro. Al igual que muchos de nosotros, tenemos muchas excusas para argumentar el por qué hemos fallado. Lo vemos hoy en día. Vivimos en un mundo en que la gente no reconoce sus faltas, que la gente no está dispuesta a reconocer por qué ha fallado. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados. Es difícil admitir que nos equivocamos. Es difícil decir, sí, fallé. Es difícil doblarnos. Es difícil reconocer que somos débiles, que somos humanos. Ese es difícil. Creo que esa es un área con la que todos tratamos. Yo tengo que tratar con eso. Es difícil pedir perdón a veces. Es difícil humillarse, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados. Pero el fracaso nos puede llevar también a hacer cosas buenas, como hacernos más humildes. Negar que fallamos es un acto, en realidad es un acto de orgullo. Es un acto de orgullo. Muchos de nosotros queremos ser vistos perfectos por todo el mundo. Y como dije, la influencia que tenemos hoy en día así nos hace hacerlo. Alguien dijo que el perfeccionismo es el núcleo del orgullo. Y que el perfeccionismo es el miedo a demostrar debilidad. Para los cristianos hoy en día también, algunos nos es difícil mostrar debilidad. Sin embargo, encontramos en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice que si hay algo de lo que podemos presumir es de nuestras debilidades, porque entonces el nombre de Jesús es exaltado. Cuando el Señor habló con Pedro, le mostró esas cosas, que Dios iba a ser exaltado. Él no lo entendió en ese momento. El apóstol Pablo más adelante dice que él tiene muchas debilidades y el Señor le dice, mi gracia te es suficiente, Pablo, porque en mi poder o en tu debilidad se hace perfecto mi poder. Nuestras debilidades entonces y fracasos van a siempre resaltar el poder y la gracia de Dios. Número 4, y esta es la última. Dios usa nuestros fracasos para modelar su gracia, y yo lo creo. Dios usa nuestros fracasos para modelar su gracia. Quiero leerte ese pasaje de cómo Jesús respondió a todo esto que Pedro hizo. Después de que lo negó, después de que se sintió mal. Esto es lo que Jesús hizo. Después de que resucitó de entre los muertos, Jesús se aseguró de que si alguien supiera que Jesús había resucitado, era el apóstol Pedro. Lo encontramos cuando Jesús habla a las mujeres y a las que van a la tumba y dicen, asegúrense de decirle a Pedro que el Señor ha resucitado. ¿Por qué? Porque el Señor quería restaurar su vida. No se lo sacó en cara. No lo cortó y dijo, tú no puedes ser ya más mi discípulo. Al contrario, vemos la gracia de Jesús a la vida del apóstol Pedro. En Juan capítulo 21, versículos del 15 al 21, dice esto. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y le volvió a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por la tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor,
¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Interesante. Este pasaje es interesante, hermanos. Jesús le pregunta la primera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres, Pedro? Y Pedro dice, sí, Señor. La segunda vez Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, sabes que te quiero. Y la tercera vez se le vuelve a preguntar. Pero no encontramos ya a un Pedro como la primera vez que dijo, sí, Señor, por supuesto que yo daré mi vida por ti. ¿Te das cuenta? El tono de su voz, incluso aquí encontramos que era diferente. Hasta que la tercera vez él dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Como quien dice, sabes, Señor, que ahora sí estoy dispuesto. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el corazón de Pedro. Sabía que el fracaso no era definitivo para él. Y la gracia de Dios es así con nosotros en todo tiempo. Pedro seguiría a Jesús. Y Pedro hizo cosas eventualmente increíbles dentro de la obra de Dios. Predicar, se convirtieron 3,000 personas, se convirtieron 5,000 personas. Algunos creen que en el ministerio de Pedro se convirtieron más de 100,000 personas. Fue fiel a Jesús hasta morir por su causa. Llegó hasta morir por la causa del Señor. Y si lo vemos en realidad, tuvo un par de fracasos en su vida. Tuvo un par de fracasos en su vida, Pedro, pero logró hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces, Jesús fue paciente con el apóstol Pedro y el Señor es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque su gracia siempre está allí con nosotros. Nuestros fracasos seguirán con nosotros quizás, pero Jesús también está dispuesto a estar con nosotros todos esos días. Hay gente que tiene miedo a fracasar y por eso no arriesga. Pedro fue uno de esos que se dispuso a arriesgarse. No importa lo que la gente diga. Yo creo que no todos se atrevieron a decir yo quiero caminar en el agua. No importa lo que muchos digan acerca del apóstol Pedro, que negó al Señor 3 veces, pero muy pocos se decidieron a hacer lo que el apóstol Pedro hizo después, dar su vida por el Señor. Solamente hay una persona que está interesada en que seamos avergonzados por nuestras faltas, y ese no es Dios. Es el enemigo de nuestras almas. Pero Jesús quiere que seamos efectivos en nuestro ministerio, en nuestra vida, con todo lo que hagamos. El Señor quiere darnos de su gracia. El Señor quiere hacer con nosotros, como le dijo al apóstol Pedro, quiere que hagamos exactamente eso, que le sigamos. No que nos detengamos, sino que le sigamos. Y si necesitamos que reconocer nuestras faltas, que lo hagamos. Que nos arrepintamos y reconozcamos su gracia y que vengamos a Él y pidamos perdón por nuestras faltas y pidamos perdón por nuestros pecados. Quiero orar por ti en esta mañana y luego entraremos al tiempo de la cena del Señor. Pero quiero orar por ti, iglesia. Quiero orar por ti que nos ves en este día. Déjame orar por ti en esta mañana. ¿Te has sentido fracasado? ¿Sientes que fracasas? ¿Sientes que no avanzas? Quiero recordarte que un hombre como nosotros también tuvo estas faltas, pero fue usado para la gloria de Dios. Déjame orar por ti, iglesias. Señor, gracias te damos en este día por tu gracia. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de conocer a este Dios maravilloso, a este Jesús crucificado que vino a darnos de su gracia. Así como extendió sus manos por el apóstol Pedro, extiendes tus manos por nosotros, hacia nosotros. En nuestros momentos de fracaso, tú extiendes tu mano y nos dices, Señor, que sigamos adelante, que te sigamos. Señor, en este día, oro por la iglesia, te pido por cada uno de ellos. Te pido en este día, Señor, que tu palabra haga en nosotros conforme tú quieras. Y que los fracasos, Señor, simplemente sirvan como algo que tú uses productivo en nuestra vida. Quizás, Señor, los fracasos serán necesarios para mantenernos humildes, para mantenernos cerca de ti, Señor. Enséñanos cada día que a través de los fracasos, Señor, también quieres enseñarnos algo nuevo y diferente cada día. Oro por la iglesia, Señor. Oro por la persona que está viendo este mensaje. Que sobre todas las cosas recuerde que en tu gracia y en tus manos, Señor, siempre hay perdón. Así como lo hiciste con el apóstol Pedro, lo harás con cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, mientras usted se prepara para el tiempo de la cena del Señor, vaya y busque los elementos. Estaremos preparándonos para participar de ella. Muy bien, hermanos. Espero que esté listo con el pan y el vino. No sé qué tenga preparado, pero no importa. En realidad Jesús lo que quiso decir con esta celebración no era tan importante con qué elemento lo hagamos. Sé que por costumbre lo hacemos con el pan y el jugo de uva, pero si no tienes pan y jugo de uva, puedes hacerlo con pan, no sé, con lo que tú quieras hacerlo. Lo importante no está tanto en este elemento, sino lo que Jesús quiso decir que significaba esto que hacemos. Y en el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo dice esto: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. El pan significa el cuerpo del Señor y lo que Él vino a hacer por nosotros. Su cuerpo molido por nuestros pecados en pago suficiente por los pecados de nosotros. El tuyo, el mío y de toda la humanidad. Cada vez que partimos el pan, celebramos que Jesús hizo esto por nosotros. Participemos del pan. En el verso 25 dice esto: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando participamos de la copa del Señor, proclamamos su muerte, pero también proclamamos que tenemos un nuevo pacto en Él. Proclamamos que el Señor ha resucitado y que seguiremos participando de esto hasta el día que Él venga por nosotros. Participemos de la copa del Señor. Señor, te damos gracias en este día por hacer eso por nosotros, por dar tu cuerpo, dar tu sangre. Porque como pudimos ver este día, Señor, nuestra vida estaba rodeada de fracasos. Sin embargo, en tu sangre y en tu cuerpo, Señor, molido por nosotros, hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, que es lo más importante. Y con Él también encontramos todas las bendiciones que vienen a través de ello. Gracias te damos, Señor, por darnos a tu Hijo Jesús. Y gracias por dar tu vida por nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por darnos esta celebración tuya. Celebraremos esto, Señor, hasta que tú vengas. Celebraremos tu muerte, tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de terminar y antes de despedirnos, ir a la última canción. Una vez más, gracias a todos ustedes que semana a semana son partícipes de lo que estamos haciendo a través de sus diezmos y ofrendas. Gracias, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Quiero orar en este día por nuestras finanzas y así quedaremos despedidos. Iremos a un canto más, hermanos. No se les olvide estar pendientes durante esta semana sobre toda la información, sobre todo lo que tenemos para ustedes y de qué necesita hacer para venir al servicio de la próxima semana. Que Dios te bendiga. Déjame orar por tus finanzas. Señor, gracias. Oro por las finanzas de mis hermanos, por la ofrenda. Oro por cada uno de ellos que da fielmente semana a semana y te pido, Señor, que bendigas y multipliques y que proveas para cada uno de ellos. Aún en estos tiempos difíciles, provee, Señor, cada una de sus necesidades. Que el pan, Señor, no falte sobre sus mesas y que no falte el trabajo para ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros y porque nos permites ser partícipes de estas bendiciones. Damos un poco de lo mucho que nos das, Señor, y sobre todo para que sea usado para tu obra y tu palabra siga siendo predicada desde este lugar hasta los confines de la tierra. Gracias te damos, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que tengas una excelente semana. Bendiciones.
aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Por eso, iglesia, alábalo. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde Samuel tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Sí, Señor. Te veré, Señor, clamaré, Señor, Señor, Señor mi
ayúdanos a proclamar tu fidelidad siempre, Señor. Todos los días de nuestra vida, que todo el avance esté siempre en nuestra boca. Que podamos vivir en la luz de tu verdad, Señor, en la libertad que tú nos das, sin temor, sin reservas. Porque tú, Señor, nos llamas tuyos y porque tú lo cambias todo. Gracias, te exaltamos a ti en esta mañana. Amén. Familia, te amamos, te extrañamos. Esperamos que tenga una semana muy bendecida. Por favor, si usted quiere que oremos con usted por algo, por favor, mándenos un mensaje, su petición, para poder orar con usted. Y si esta es su primera vez que nos acompaña en línea, por favor, llene una tarjeta de conexión digital para poder enviarle un poco más de información sobre nosotros, para poder conocerle también. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.